Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no te hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vacía mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, amén, Señor, aleluya. como un pájaro herido que se mueve en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Sería como un ciervo que brama por la mar del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, bendito sea su nombre. Gracias, Por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, amén, Señor, aleluya. si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, Jesús. Vamos a cantar himno, Nico. Vamos a cantar algún himno. Gracias, Señor amado, aleluya. Gloria a tu nombre. Alabado sea Jesús, aleluya. Gracias. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. 90. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Oh, a Cristo yo me rindo con el fin de ser de pie.
quiero serle fiel. Por a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Siempre, Señor amado. Gracias, Señor Gracias, Jesús, Señor. por tu amor. Gracias, mi Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea. El coro número 225. Gracias, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a alabado Dios, sea su nombre. gracias Jesús amado. Gracias, Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza,
quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por la alabanza. Amén. Por la vida de nuestro hermano Alejandro. Amén, gloria a Dios. Agradecidos al Señor por poder alabar y glorificar su nombre. Amén, gloria a Dios. Y Él es maravilloso, Él es hermoso. Por eso decía la Sulamita, dice, tú eres alto y rubio y sobresales entre 10.000. Dice. Y también dice en el libro de Cantar de los Cantares, con razón te ama, por lo que Él era para ella. Por lo que Él era para ella. Y nosotros le alabamos al Señor por lo que Él es para nosotros, por lo que Él hizo para nosotros, por su amor que Él manifestó en la cruz para con nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, nunca, si bien ahora estamos lejos de la cruz, porque la cruz quedó detrás de nosotros, pero nunca tenemos que olvidarnos de la obra del Señor en la cruz del Calvario en beneficio de nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos. Amén, gloria a Dios. Porque cuando nosotros recordamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nuestro corazón se ensancha, pero por el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que nos motiva a seguir hacia adelante. No nos motiva un pensamiento o un sentimiento, sino el amor que Dios manifestó a través de su Hijo en la cruz del Amén, Calvario. gloria a Dios. Eso nos motiva hacia adelante, hermano. Por eso nunca tenemos que olvidarnos, o nunca tenemos que dejar que las muchas aguas apaguen el amor. Amén. Porque dice la palabra que las muchas aguas no lo apagarán, dice, ni los ríos lo ahogarán, dice. ¿Y qué amor? El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano, en esta mañana. Vamos a hablar al Señor por las peticiones. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor para con nosotros. El que va al Señor derramarte abundantemente, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice la vida de los hermanos, Señor, que han podido llegar en esta mañana, Señor. Que tú estés, Señor, tratando con nosotros por tu palabra, transformando nuestras vidas, Señor. Moldeando, Señor, nuestras vidas conforme a tu vida, a tu carácter, Señor, a tu semejanza. Amén. Señor, bendice, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, tú la conoces. Tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el cual escudriña los profundos de los corazones, puedes conocer, Señor, la necesidad, Amén. de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Señor, pero hay una necesidad, Señor, que es primera, Señor, es muy importante, no solamente para nosotros, sino que para ti es muy importante, y es la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad, Señor. Amén. Que tú puedas, Señor, por medio de la extensión de este mensaje de gracia, traer las almas, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar, Señor, para que tu gracia se pueda dar a conocer. Y este mensaje glorioso, maravilloso que tú nos has dado a nosotros en este tiempo, deje de ser vituperado, Señor amado. Amén. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos lo que edificamos, Señor. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. La hermana Estela tiene una palabra para compartir. Después la hermana Andrea. Y se sorprende que le digo hermana Andrea. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor, ¿no? Por un día más de vida que nos regala.
Gracias le damos al Señor por todo lo que Él hizo, ¿no? En la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén, Señor Agradecer al Jesús. Señor también porque Él está permitiendo que Gloria a Dios. hagamos esa reunión de hermanas en la casa de cada una de nosotras y la verdad que para mí es una bendición, igual que la reunión que tuvimos el día domingo en casa y bueno, que como decía la hermana ayer, ¿no? Que todas las semanas que podamos ir agregando al grupo, ¿no? Que la semilla que sea plantada en su corazón pueda dar su fruto. Algunas un poquito más, otras un poquito menos, pero la palabra llegó y tiene Gloria esa a Dios. inquietud de saber. Gracias, Jesús. Sigue participando en las reuniones porque esa semillita está aprendiendo, digamos, ¿no? Hay que regarla, cuidarla. Como lo natural que se hace una planta, hay que cuidar a estas hermanas. Así que le doy Gloria a gracias Dios. al Señor porque para mí es un privilegio, digamos, que pueda estar haciendo eso, ¿no? Y bueno, agradecida al Señor por todas las cosas, por la vida de cada uno de nosotros. Y hoy somos poquitos, pero gocémonos los que estamos. Amén. Y que el Gloria a Señor Dios. pueda bendecir a los que no están y Gloria a fortalecerlos Dios. en el espíritu para que ellos también puedan ser parte del cuerpo y puedan gozarse, ¿no? Y alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y saludo a todos con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Gracias al Señor por otro día nuevo de vida que nos da. Amén. Gloria a Dios. Estaba mañana parada y cantaba el himno 50, no en mi mente, sino y decía: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Y Aleluya. pensaba cómo me siento yo cuando veo a los hermanos, si es con gran gozo y con placer, ¿no? Gracias. Y sí, es con gozo y con placer ver a los hermanos, ¿no? Y ahora decía la hermana, somos un poquito así, por ahí eso entristece a veces un poco. Pero después escuché que entró alguien más y el hermano Fabio, ¿no? Y nos gozamos en eso, ¿no? Le doy tantas gracias a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, por las reuniones, ¿no? Ayer escuchaba la palabra y con que estuvimos edificando, ¿no? Y yo mucho tiempo edifiqué con heno, Madera. madera y hojarasca. Y sí, se terminó toda, se consumió toda eso, ¿no? Pero ahora estamos edificando con los materiales que tenemos. Amén. Gracias al Señor por eso. Y en la reunión esta que tuvimos el viernes, le decimos a una de las hermanas que tendríamos que mostrarle el libro de Pablo, que le mostran a los chicos. Dice, pero uno de chico, le digo, ¿sabés cómo aprendés de verlo? ¿Cómo el Señor te puede ir también enseñando, ¿no? Y a mí me quedó mucho todo eso, ¿no? Mientras lo hacíamos, ¿no? Y ayer mientras buscaba y mientras estaba mirando los dibujitos, ¿no? Y quería compartir ahí en Hechos 7, 52. Y hay dibujos que están tan bien hechos, ¿no? Que representan lo que realmente es. Y dice, bueno, desde el 52. Y dice, a los cuales de los profetas no persiguieron, está hablando Esteban, ¿no? Vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y bueno, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, ¿no? Y veían, ¿no?, que como cuando recién empezábamos, cómo esta gracia nos descubre. Por eso se enfurecían tanto en sus corazones. Y yo me acuerdo en mis comienzos que yo me enfurecía en mi corazón. ¿No? Y claro, hasta que llegó un momento que, claro, no me quería rendir a la palabra de Dios. Y como decían esto, quería tapar los oídos, miraba para otro lado, me hacía la que me distraía, pero la palabra de Dios penetra tan dentro del corazón, que por más que parezca que nadie escucha, están escuchando, porque Dios hace la obra, ¿no?
Y cuando uno se rinde a esa palabra, lo derriba totalmente, ¿no? Y veía las dos cosas, ¿no? Como esos fariseos, los maestros de la ley, así me creía yo. Sabía tantos versículos que parecía un maestro de la ley, pero cuando escuché la gracia me derribó por completo, ¿no? Y ya no había argumentos contra eso, ¿no? Y acá yo miraba los dibujitos tan bien representados, ¿no? Porque esas caras enojadas querían ir en contra de Esteban, y Esteban solo miró al cielo y vio los cielos abiertos, y perdónalo porque no saben lo que hacen, y la reacción de uno y de otro, ¿no? No, lo que la gracia es capaz de hacer. Por eso ese himno, ¿no? Que dice, la gracia es tan suficiente para todo, ¿no? Como decía yo la palabra, ¿no? Para nuestra casa, para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para estar con los vecinos, con nuestros familiares, en la iglesia, para todo la gracia es suficiente. Amén, amén. Lo que es rendirse ante la gracia. Y Amén. mucho tiempo no me quise rendir, hasta que ella me derribó por completo. Gloria al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén, hermano. El Señor bendiga. Nuestra hermana Ramona tiene una palabra. Yo sé que pasó ayer, pero yo me da testimonio que tiene una palabra. Amén, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor, amén. Gloria a Un Dios. día de gozo, porque Aleluya. participamos de la mesa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice que cuando Israel comió la Pascua, dice que comía hierbas amargas. Nosotros no comemos hierbas amargas. Amén. Participamos del cuerpo y de la sangre. Amén, gloria a Dios. Él es nuestra Pascua, dice, que por nosotros fue sacrificado. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Y la Pascua ellos la comían apresuradamente, ¿no? Pero nosotros lo disfrutamos, lo Amén. saboreamos, amén. Hoy el mundo en estos días va a festejar la Pascua, dice, ¿no? Y hacen huevo de Pascua, y cuántas cosas, ¿no? Pero no tienen idea, porque aunque ellos anuncien, el otro día hablando con unos hermanos, ellos hablaban del sacrificio de Cristo, pero el mundo en sí no conoce el sacrificio de Cristo. Festejan esta Pascua, feliz día de la Pascua, no comen pescado, se regalan huevos, se regalan chocolate, pero no entienden que Jesucristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, Y gloria a que Dios. cuando nosotros recibimos el sacrificio de Jesucristo, los pecados que nos acusaban delante del Padre ya fueron quitados, borrados, dice, ¿no? Amén. Y gracias le doy al Señor, hermano. Quería leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, para agradecer al Señor, ¿no? Agradecer al Señor esta gracia, ¿no? Gracia. ¿Cómo dejar de pronunciar la palabra gracia? Es imposible, porque la gracia es el Evangelio. Y el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. La gracia de Dios revelada al corazón del hombre. Los ojos del entendimiento del hombre fueron abiertos para comprender esta gracia. Mientras los ojos del entendimiento del hombre no es abierto, del cristiano hablamos, ¿no? Porque la gente del mundo está muerto en delito y en pecado como lo estábamos nosotros antes. Pero el cristiano tiene que ser despertado a esta gracia, como decía el hermano anoche, ¿no? Cuando yo me acuerdo hace muchos años cuando habíamos estudiado el libro de Nehemías y de Esdras, vimos ahí en el libro de Esdras y de Nehemías cómo dice, como decía el hermano anoche, que Dios había despertado el espíritu de aquellos que iban a edificar. Y si ustedes leen bien la historia, el rey de ese país, de Babilonia creo que era, él les dice que todos aquellos que estén dispuestos para ir a edificar los muros de Jerusalén, que lo podían hacer. O sea que en mi pensamiento, ¿no? Eso habría que estudiarlo bien, pero en mi pensamiento yo pensaba, digo, si el rey da esa libertad, quiere decir que toda la nación podía haberse ido de Babilonia, ¿no? Pero dice que algunos se fueron y otros dice que dieron su riqueza nada más, dieron sus joyas, los aretes, todo para que ellos pudieran utilizar para reedificar el templo allá, ¿no? Y digo, qué terrible, porque eran israelitas, ¿no? Y ellos tenían que ir a edificar el templo, porque era donde Dios se manifestaba en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y así también pasa hoy con nosotros.
Dios despierta, porque Dios despierta el espíritu nuestro. Cuando esta gracia llega al corazón del hombre y le hace saber que ha obtenido salvación y vida eterna, que Jesucristo lo ha justificado de sus pecados, el hombre es despertado a esta gracia. Pero ¿qué pasa? Que no sigue avanzando en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Será que el camino, dice que el camino era muy largo? Decía ahí en el libro, ¿no?, de Nehemías o de Esdras. Dice que el camino era largo y había algunos que ya estaban cansados, que eran mayores de edad, que ya no querían hacer ese sacrificio. Entonces ellos se sentían útiles dando las joyas, todo eso que ellos tenían, ¿no? Pero qué tremendo, porque nosotros nos jugamos nuestra recompensa eterna en los cielos. Amén, hermano. Que el Señor pueda despertar el espíritu de aquellos guerreros que están dispuestos a edificar, porque dice que ellos edificaban en una mano la espada y en el otro la cuchara para edificar, ¿vio? Y así se edifica la casa de Dios, en una mano la espada y en la otra la cuchara de albañil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es la edificación. Guerreamos, pero no contra el hermano, sino contra las huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes, que tratan de impedir la edificación del cuerpo de Cristo, como en aquel entonces trataron de impedir la edificación del muro de Jerusalén. Dice que Sanballat y Tobías, dice que ellos se juntaban y trataban de hacer que el pueblo de Israel, que Nehemías específicamente, no pudiera edificar los muros, pero dice que Dios desbarataba el consejo de ellos y le hacía saber a Nehemías antes lo que iban a hacer para impedir la edificación. Y nosotros también, hermanos, tenemos que ser avisados de las tramas que el enemigo arma. A veces parecen pías, parecen buenas, parecen buenos consejos. Lo vemos en toda la historia de la Biblia. Vemos cuando Salomón, el hijo de Salomón, creo que fue mal aconsejado por los jóvenes y también no se cumplió el propósito de Dios. Y así muchas veces las cosas que llegan a nuestros oídos no son para edificación, pero parecen muy buenas, parecen muy pías, pero nosotros tenemos que tener la sabiduría que Dios da para poder discernir lo que está de acuerdo a la palabra y lo que no está de acuerdo a la palabra. Dice claramente la palabra de Dios que debemos, hablando de los pastores, ¿no?, pero también tenemos que hacerlo entre nosotros, mirar cuál haya sido el resultado de su fe acá, en este vaso de barro. Amén, de aquellos que hablan bonito y de aquellos que hablan cosas que agradan a nuestros oídos. Esas son cosas que los hermanos no quieren escuchar, pero hay que decirlas, amén, porque vemos los resultados, amén. Inclinamos el oído a voces que terminan dividiendo la iglesia local, ¿no? No hablamos del cuerpo de Cristo universal, porque ese cuerpo no puede ser dividido, pero hablamos del cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿Qué produjo lo que yo escuché? ¿Produjo una transformación en mi vida o produjo una división en el cuerpo de Cristo? Como dijo Pablo a los Gálatas, le dijo, ¿dónde está, dice, aquella satisfacción que ustedes sintieron al comienzo cuando escucharon el mensaje de la gracia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, dijo Pablo. Había pasado algo. Vino Pedro, aquel que tenía renombre dentro del pueblo de Dios. Y dice que él sembró, dice, un hechizo. Un hechizo, fíjese, un hechizo. Un hechizo es algo que te maravilla. ¡Wow! ¡Qué hermoso que está ese cuadro! Mirá qué belleza que tiene. Pero es un cuadro, ¿no? Y así es muchas veces las palabras dulces a los oídos y al corazón de los hermanos. Pero nosotros tenemos que ver el resultado que produce. ¿Qué produjo en mí? ¿Me produjo vida? ¿Me produjo satisfacción como lo hizo la gracia en su comienzo? ¿O produjo mi separación del cuerpo de Cristo? Eso, hermano, no son cosas sencillas de decir, pero es lo que pasa dentro del pueblo de Dios. Y nosotros muchas veces
por no herir, no decimos las cosas que tenemos que decir en su momento, ¿vio? En su momento. Pero que el Señor tenga misericordia, hermano. Amén. Que el Señor tenga misericordia, así como la tuvo un día de nosotros, y Él nos dio la oportunidad para que nosotros pudiéramos ser provocados a esta edificación. Amén, hermanos. Pero como decía, creo que el fin de semana pasado, nosotros tenemos que mantener este evangelio de la gracia en alto, porque este evangelio de la gracia es de nuestro Señor Jesucristo. Como decía la hermana Andrea, ayer lo tratábamos en la escuela bíblica, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba de lo que el Señor Jesucristo había obrado para ellos en la cruz del Calvario, ellos no querían escuchar. Dice que se taparon sus oídos y se habían enojado tanto que agarraron piedras y lo apedrearon a Esteban. Eso produce la gracia en los corazones rebeldes, en aquellos que, como decía la hermana Andrea recién, en aquellos que tienen cierta reputación y la gracia los descoloca totalmente. Les saca todo señorío, todo el lugar alto, ¿no? Con una hermana que estuvimos hablando, le ofrecieron un lugar alto y lo aceptaron. Y yo hablaba con otra hermana y me dice, cuando nosotros conocimos la gracia, dice, un hermano nos ofreció exactamente lo mismo. Dice, a mi esposo y a mí nos ofrecieron. Gracias a Dios, dice que no lo aceptamos, dice, ¿no? Y bueno, y así es, hermano. Cuando Dios comienza a hacer la obra en la vida del creyente, abriendo los ojos de su entendimiento para conocer esta gracia, el enemigo va a tratar por todos los medios de tratar de impedir la obra de Dios, aún usando la humanidad de aquellos hermanos que no han sido revelados en esta gracia, usando la humanidad de ellos para impedir la obra de Dios en la vida del creyente, una obra real. Como decíamos en la reunión de las hermanas, cuando Pablo perseguía a los cristianos, él realmente creía que hacía la obra de Dios. Pero él más tarde declara que no era conforme a ciencia el celo que él tenía, no era conforme al conocimiento de Dios, ¿vio? Y así pasa también en este tiempo, así que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando mi esposo dice que tenemos que orar para recibir a aquellos que no han recibido la llenura del Espíritu Santo, nuevas lenguas, y nosotros lo que hemos recibido, ser renovados cada día en la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas, para tener el poder de enfrentar a aquellos que se oponen a esta gracia. No es poca cosa. Por más pía que parezca la persona, por más dulce que parezca, por más amable, el Señor le dijo a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y como decía mi esposo, creo que también anoche, o el hermano Nicolás, no es que amenazamos a los hermanos, ¿no? Al contrario, oramos para que el Señor no les tome en cuenta, como lo hizo también Esteban y como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Pero resistir a la gracia, hermano, es lo peor que el cristiano puede hacer. En su inocencia, Dios no lo toma en cuenta, pero en su terquedad, Dios sí lo va a tomar en cuenta. Pero oramos al Señor que Él tenga misericordia, amén. Iba a leer otra cosa, hermanos, pero esto me dio el Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Quería compartir algo para alentar a los hermanos, pero bueno, nuestro corazón también se duele. Y bueno, y estas cosas hay que decirlas, aunque no gusten, hay que decirlas, hermanos amados, amén. Y nosotros los que hemos sido iluminados en esta gracia tenemos que estar firmes y pelear la batalla de la fe. Si el Señor es por nosotros, como dijo Nehemías, dice, nada nos podrá hacer frente. Y no a nosotros, sino a esta gracia. Amén, gloria y a Dios. siempre somos los mismos, y el reproche siempre es ese, pero son los mismos. Bueno, sentate ahí y pelea la batalla de la fe con nosotros y comprobá a ver si somos los mismos. Si cada hermano que dice siempre son los mismos, no se multiplican, si ellos se sientan ahí y pelean la batalla de la fe como lo hacemos nosotros cada día, que somos unos pocos y tenemos que levantar en alto el estandarte de la fe, sangrando por dentro, como dice Pablo, defendiendo este evangelio, pero siempre sonrientes, manifestándole el amor a aquellos que se oponen. Amén, hermanos.
Así que no se desanimen. Si tiene que llorar, llore en la presencia de Dios. Pero gócese también porque no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por el Evangelio de la Gracia. Amén. Gloria Y a si Dios. el Señor no está respaldando esta su palabra, entonces que Él deshaga todas las cosas. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Amén. Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestra hermana, amén. Y bueno, hermano amado, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Le voy a invitar al hermano Fabio que levante la ofrenda en esta mañana. Vamos a cantar en un coro. Bellas palabras De vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén, aleluya. Sírvase, hermano. Gracias, Señor Jesucristo, por poder llegar hoy y la palabra de ayer también, que voy aprendiendo alguna cosita, ¿no? Les doy gracias por eso y que Dios lo bendiga a todos los hermanos que pudieron ofrendar hoy y a los que no pudieron también, Señor. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que se esforzaron a llegar y a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Amén. Gracias. Amén, amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor de esta mañana. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Damos gracias, Señor, por todo lo oído. Y damos gracias, Señor, también por los hermanos que están en Facebook. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Números. En el capítulo 16 del libro de Números. Esta lo habíamos leído el miércoles, creo que fue, pero no lo pude desarrollar. Samuel. Primera de Samuel era. A ver. Sí, Samuel. Sí, gracias, hermana. Gloria al nombre del Señor. Y agradecemos al Señor por esta maravillosa gracia que no es un mensaje, sino que es el Evangelio. Porque la gracia no es un mensaje, sino que es el Evangelio. La gracia es Cristo en nosotros como vida. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y entonces estamos contentos de que el Señor nos haya traído esta gracia. Porque si fuera por nosotros nunca hubiéramos venido. Nosotros estábamos en la legalidad y en la iglesia legalista y nunca hubiéramos salido de ahí. Y eso que sufríamos cualquier cantidad. Los mejores años de mi vida lo pasé en cuanto a mi juventud. Lo pasé en la gracia, 18 años. Fueron terriblemente sufridos. Había sufrido muchos años estando en los correccionales de menores. Ahí recibíamos palos, recibíamos maltratos, recibíamos muchas cosas estando en los correccionales.
Pero la gracia, en la legalidad se sufrió mucho más. Y eso que nos levantaban a las 5 de la mañana, nos hacían arrodillar vamos a decir, encima del maíz, ¿no? Que eran piedritas, que no eran maíz, sino que eran piedritas puntiagudas, sino a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Nos tiraban los perros encima, y bueno, y tantas cosas. Pero en la legalidad se sufre mucho más. Mucho más. Por eso no es un resentimiento que nosotros tenemos contra la legalidad, sino que sabemos el daño que causa. El daño terrible que causa. Y los hermanos que nos predicaron la legalidad no lo hicieron a propósito, sino lo hicieron porque desconocían el Evangelio de la gracia. Nosotros estábamos en los cultos de la iglesia, terminaba el culto y ya la carne gobernaba nuestra vida. Y no sabíamos cómo vencer. El alma se apoderaba de nosotros y no sabíamos cómo vencer. Y llegó la gracia por medio de un hermano, nos predicó la gracia y lo maldijimos. Maldito vas a ser, vos te vas a ir al infierno, le dijimos al hermano. Y entonces nos mostró por la Biblia, ¿no?, que la salvación se recibía por la fe. Nos mostró por la Biblia que habíamos tenido un nuevo nacimiento y que habíamos recibido la vida eterna, todo por la Biblia. Y nosotros nos maravillamos cuando ocurrió eso. Y bueno, pero aún así no queríamos salir de donde estábamos, de la legalidad, no queríamos salir. Queríamos quedarnos ahí. Entonces Dios nos sacó. Por eso decimos que Dios nos sacó. No es que nosotros vinimos a esta gracia porque quisimos, sino que Dios nos trajo. Y le damos gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros no hablamos de los hermanos legalistas, hablamos de la legalidad. ¿No? A los hermanos legalistas son nuestros hermanos. Los amamos y quisiéramos que ellos conocieran la gracia. Quisiera que la gracia se me revele a ellos, se manifieste a ellos como se manifestó a nosotros. Porque nosotros sabemos lo que se sufre en la legalidad. No la hipocresía que uno vive. No la religiosidad que uno vive. Se muestra de una manera, pero por dentro es completamente igual a un pecador. Por eso, hermanos amados, los legalistas, nosotros los amamos, fuimos legalistas nosotros, 18 años, sin faltar a ningún culto, los 7 días de la semana, todos los días, ayuno, oración, vigilias y tantas cosas. En la legalidad trabajamos más que ahora. Pero eso no nos transformó. Solamente la gracia nos transformó. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, no nos vamos a callar por aquellos que se ofenden porque nosotros decimos la legalidad. De ninguna manera. Si se quieren ofender, que se ofendan. Y si se quieren ir, que se vayan. No hay problema. Pero nosotros las cosas las decimos como son. No, así son las cosas. Pablo habló en contra de la legalidad. El apóstol Pablo, el apóstol Timoteo. Nuestro amado Señor Jesucristo confrontó con los legalistas de su tiempo. No, por el daño que ellos hacían a la gente. Fíjese, dice que recorrían cielo y tierra para hacer un prosélito. ¿No? Y lo hacían doblemente más hijo del infierno que del cielo. No, la legalidad nos tiene que enardecer la sangre. Si no nos hace enardecer la sangre la legalidad, entonces no amamos a los hermanos legalistas. La legalidad coloca al hombre en el púlpito, en el trono, al pastor. La gracia lo coloca a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él es la cabeza de la iglesia, el único
que puede reinar sobre la iglesia es nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Samuel. Y dijo Jehová a Samuel en el capítulo 16, versículo 1: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y bueno, y hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para levantarse y seguir. Amén, gloria a Dios. No va a estar ahí llorando toda la vida. Uno tiene que levantarse y seguir, Amén. administrando lo que Dios quiere que se administre. Podemos estar entristecidos, como lo estuvo Samuel en el caso de Saúl, ¿no? Porque Samuel lo amaba mucho a Saúl. Y lloró porque Saúl, en el capítulo anterior, fue desechado. Saúl, ¿no? Él lo amaba muchísimo. Y bueno, Dios lo desechó y Samuel se puso a llorar, ¿no? Y así nosotros nos ponemos a llorar cuando los hermanos tienen algún fracaso, ¿no? No nos ponemos contentos, sino que nos da tristeza, nos da dolor, pero hay que seguir adelante, con los que quieren, con los que aman al Señor. Y dice, para que no reine sobre Israel, yo lo deseché. ¿Vio? Que el Señor, esto de que Dios lo desechó a Saúl, no fue de la noche a la mañana, no fue por un fracaso que él tuvo, porque él tuvo más de un fracaso. Más de una vez él desobedeció a Dios. Y entonces Dios lo desechó como rey, ¿no? Como rey lo desechó. Bueno, hay que decir que este rey no fue puesto por Dios, sino que fue puesto por el pueblo, ¿no? Pero fueron muchos las veces que él desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Hoy, gracias a Dios, nosotros no podemos ser desechados, ¿no? Y eso se lo debemos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque ahora en Cristo no podemos ser desechados. Nadie puede ser desechado por más que desobedezca, aunque está mal presentado, ¿no? No, porque cuando estamos en Cristo no hay desobediencia, Amén. sino que hay obediencia a la fe. Pero si por alguna causa nosotros llegamos a errar, Dios no nos puede desechar. No, usted habrá fracasado muchas veces, y muchas veces le habrán dicho, usted es desechado porque fracasó, usted es desechado porque fornicó, porque adulteró, pero yo le quiero decir a usted que usted no puede ser desechado porque usted está en Cristo, y Cristo está en usted. Aleluya. Y Él no puede desechar a Cristo, ¿no? Sino que la cosa va por otro lado. No, si nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, entonces vamos a sufrir la muerte prematura y la pérdida de nuestra herencia, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, no es que Él lo desechó porque no le gustaba el pelo, sino lo desechó porque Él había desobedecido. Pero eso es en el antiguo pacto. Dios podía desechar, ¿no? Podía desechar al hombre, ¿no? Que no obedecía a su palabra. No es que Dios hoy se pone contento, ¿no? Sino que hoy está la sangre de Jesucristo, está el sacrificio de Cristo delante de Dios, y Dios nos ve a través de la sangre, y Dios nos ve a través de la obediencia de Cristo, y la obediencia de Cristo fue perfecta. ¿Vio? Y nosotros estamos delante de Dios por medio de la obediencia de Cristo, no por medio de nuestra obediencia. Nosotros obedecemos para alcanzar una herencia, para alcanzar un lugar como la esposa de Cristo. Queremos ser una esposa obediente y no desobediente. Y entonces fíjese la diferencia que encontramos acá, ¿no? Él no nos puede desechar a nosotros. Y eso nos trae, ¿qué nos trae eso a nosotros? Nos trae descanso. Amén, gloria a Dios. Pero también nos trae un corazón de gratitud.
Gracias a quién, a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si esto no conquista nuestro corazón para Cristo, entonces ¿qué lo podrá hacer? Yo no soy desechado. Yo si fuera por el mensaje legalista, yo tendría que estar en el mismo infierno. Ahora, ya tendría que estar con Satanás y los demonios en el infierno por todos los fracasos que he tenido en estos 45 años de creyente. Pero no, todavía estoy acá. Y el Señor me hizo conocer su gracia. Porque Dios no mira, mi desobediencia, sino que Dios mira la obediencia de Cristo. Y por medio de esa obediencia Él nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Ahora nosotros no sabíamos eso, pero cuando nos enteramos de que Dios a nosotros nos sostiene por la obediencia de Cristo, este conocimiento nos llevó a no desobedecer más. Nos llevó a no desobedecer más. Porque ahora esa obediencia que Cristo obtuvo en su momento, en su tiempo, cuando Él era hombre, eso nos cautivó tanto y le empezamos a seguir al Señor. Y el Señor nos guiaba por un camino de obediencia, no por un camino de desobediencia. La gracia nunca nos lleva a transitar en un camino de desobediencia, sino en un camino de obediencia, y ese camino es el camino de la fe. Porque obedecemos por la fe. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso es poder sacar todo esto de este pasaje, habiéndolo yo desechado, para que no reine más sobre Israel. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos mensajes habrán dado sobre que Dios desecha en esta gracia, en este tiempo, a los hijos de Dios? Aún se dice que los hijos de Dios pueden ir al infierno, que pueden ir a la condenación eterna. Fíjese usted la ignorancia que hay, ¿no? ¿Cómo Dios va a mandar a su hijo? El hombre es mejor que Dios, porque ningún hombre mandaría a su hijo a un horno de fuego. Y eso es imposible, que el hombre sea mejor que Dios. Dios no va a mandar a su hijo al infierno ni a la condenación eterna, sino que Él los libró. No es que los va a librar, sino que ya los libró. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero bueno, Samuel estaba ahí llorando, lamentándose, como hacíamos nosotros antes, cuando nos decían que habíamos sido desechados, entonces nosotros nos poníamos a llorar, nos poníamos a llorar, no había contentamiento en nuestra alma, en nuestro corazón, llorábamos y lloramos por el pecado que habíamos cometido, por la desobediencia que habíamos hecho, y llorábamos delante de Dios, porque nos habían dicho que éramos desechados. Pero hay que seguir. Llena tu cuerno de aceite y bien te enviaré a Isaí de Belén. ¿Vio? Salvador significa Isaí, ¿no? De Belén significa casa de pan, porque de sus hijos me he provisto rey. Alabado sea el Señor. Imagínese el contentamiento que tenía Samuel cuando se enteró, que había un rey, que Dios había determinado ungir un nuevo rey, porque si bien había desechado a Saúl, porque Saúl fue rey del pueblo de Israel, pero del pueblo de Israel fue porque el pueblo de Israel lo escogió. Pero David fue rey de Dios, porque Dios lo había puesto. Amén, gloria a Dios. Dios lo había puesto a él. Y hay una gran diferencia cuando Dios nos pone y cuando nos pone el pueblo. Es diferente, no hay nada que hacer. Dice que cuando Dios lo puso, el Espíritu de Dios estaba sobre David.
Pero antes estaba sobre Saúl. No, a pesar de todo estaba sobre Saúl, pero sin embargo Saúl desobedecía a Dios. Eso lo van a tener que buscar ustedes si quieren saber. Desobedecía al Espíritu Santo que estaba sobre él, Saúl. Y bueno, y así muchas veces nosotros desobedecemos, ¿no?, a la guía del Espíritu Santo. Y si no fuera por la sangre de Cristo, si no fuera por el sacrificio de Cristo, nosotros también seríamos desechados, pero no somos desechados. No, porque a pesar de que muchas veces desobedecemos, Dios convierte esa obediencia en una experiencia de bendición para nosotros, ¿no? Porque todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Es así. Esto no es querer endulzar el oído, esto es así. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí Samuel estaba contento, alegre, porque Dios le había dicho a él que iba a apartar a otro rey, ¿no? Y eso le habrá puesto contento y llenó su cuerno del Espíritu Santo, ¿no? De aceite, perdón. Y yo digo que también en el apartamiento se necesita el aceite. Porque nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, ¿no?, donde el apóstol Pablo fue apartado en la iglesia de Antioquía. Y en el capítulo 13 de Hechos dice: y había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Cirineo, Manaín, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu Santo está en cada apartamiento. No puede haber apartamiento si no está el Espíritu Santo presente. Pero la medida es hasta arriba, es rebosando. No es hasta, es rebosando, no es hasta arriba, es rebosando. El Espíritu Santo tiene que rebosar en el ministerio que va a ser el apartamento. Estos hombres estaban ministrando, dice, estos hombres estaban ministrando al Señor. Es decir, que el Señor era la suministración de ellos hacia el uno para con el otro. Si ellos se administraban al Señor, los unos para con los otros. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, nosotros queremos que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Nosotros tenemos que ministrarnos a Cristo, el uno para con el otro, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ministramos a Cristo, nos ministramos la vida del nuevo hombre, nos ministramos la vida resucitada de Cristo, entonces ahí está el Espíritu Santo. Fíjese. Y muchas veces nosotros creíamos que el Espíritu, aunque nosotros tuviéramos rencor en nuestro corazón, aunque nosotros tuviéramos falta de perdón, aunque nosotros tuviéramos orgullo en nuestro corazón, vanagloria y tantas cosas en nuestro corazón, el Espíritu Santo estaba igual. Pero no puede estar el Espíritu Santo está cuando nosotros ministramos a Cristo a otros, entre nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que antes hacíamos oraciones para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, ahora hay otra manera también de ministrarnos a Cristo. Ahora nos administramos a Cristo los unos a los otros y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y eso es nuestra confianza. Y nosotros podemos estar tranquilos porque si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, puede venir cualquier endemoniado, enfermo, y el Espíritu Santo puede obrar. Por eso es tan importante la comunión con Dios, pero muy importante es la comunión entre nosotros. Nuestro cuerno tiene que estar lleno. Tiene que estar lleno del aceite, por así decirlo. Y esto no solamente para el apartamiento, sino ministrarnos a Cristo. Ministrarnos a Cristo el uno para con el otro.
Yo me imagino el contentamiento que tenía Samuel en su corazón. El Señor lo vio sumergido en tanta tristeza, en tanto dolor a Samuel por lo que había pasado con Saúl. Pero Dios le alegró el corazón a él y le dijo: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Fíjese, alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. ¿Vio? Y eso es lo que logró la tristeza. La tristeza muchas veces nos lleva a sacar los ojos del Señor. Nos mitiga de alguna manera en cuanto a la fe. ¿Vio? Si nosotros miramos el fracaso de algún otro, es como que nosotros descendemos de la fe. Porque no se puede entender cómo Samuel, profeta de Dios, tenía miedo del hombre. Y Dios lo estaba enviando. Pero él pone un pero acá, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablamos del pero? Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Dice. Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿De dónde vino eso? Eso vino de la tristeza, de haber puesto los ojos en el fracaso de aquel que supuestamente era rey puesto por Dios, pero no fue puesto por Dios. Fue puesto por el hombre. Estoy hablando de Saúl, ¿verdad? Y mirando eso, es como que su fe menguó. Y entonces vino el miedo. Porque el miedo no es de la fe, ¿no? Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Dios le estaba llevando a Samuel a mentir, no, porque Samuel ofreció el sacrificio. No, él fue y ofreció el sacrificio de la becerra. La becerra representa en el sacrificio, no era un sacrificio por los pecados, sino que era un sacrificio de comunión, un sacrificio de paz. El sacrificio por los pecados se quemaba completamente, hasta que se hiciera ceniza el animal, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de la ceniza de la vaca lazana, ¿no? Pero el animal, el becerro, es un animal que se sacrifica, pero que se come una parte, la otra se consume por el fuego. Y ya vamos a hablar sobre eso. Entonces fíjese, hermano amado, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Yo? Y llama a Isaí, le dice Dios a Samuel: llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿Vio? Siempre Dios nos hace saber en el momento justo, no antes ni después, en el momento justo lo que nosotros tenemos que hacer. A veces queremos saberlo anticipadamente. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y acá también me hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenían miedo del siervo de Dios? No, porque el siervo de Dios no tiene que inspirar miedo, no, sino que tiene que traer paz, tiene que traer confianza, tiene que traer descanso. Pero si nosotros vamos al capítulo anterior, en el versículo 33, que ahí arriba, en el 15:33, Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos,
así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó a pedazos a Agat delante de Jehová en Gilgal. Imagínense, si no había motivo para temer. Acuérdense que estábamos hablando de la ley ahí, del tiempo del Antiguo Testamento. Lo cortó a pedazos a no me acuerdo de qué nación era Agat, a este rey cananeo era. Y se fue luego Samuel a Ramá, ¿no? Después de que hizo eso. Entonces por eso los de Belén tenían miedo de Samuel. Agag era rey de Amalek. De Amalek, una malecita, ¿no? Y Amalek representa la carne, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y fíjese, hermano amado, ¿por qué le preguntaron? Porque había un hecho anterior. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí estábamos en otra dispensación. No es como ahora en la gracia. Entonces dice: y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Se quisieron prevenir. Gloria al nombre del Señor. Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y bueno, ¿cómo los santificó? Bueno, lavaron sus ropas, ¿no? Todo eso llevaba tiempo. Era como que todo el día estaban ahí en la santificación. Se tenían que bañar, tenían que limpiar la casa, sacar toda inmundicia, toda suciedad, tenían que sacar todo de ahí. La santificación no era algo que se hacía, hoy es tan automático todo en la fe. Hoy somos santificados por creer. Pero en aquel tiempo era mucho trabajo la santificación, ¿no? Y matar el animal, que cuando Samuel los invitó a los hijos de Isaí a que vinieran al sacrificio, era para que ellos también hicieran el trabajo. Ellos, los hijos de Isaí, mataron al animal, lo prepararon para el holocausto, para la ofrenda, perdón. Gloria al nombre del Señor. Y así dice: y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Los llamó al sacrificio. Eso, que ellos tenían que preparar el sacrificio, ¿no? Ellos tenían que hacer el trabajo de degollar al animal, de sacarle el cuero, de abrirlo, de sacarle las entrañas, preparar el fuego, preparar la leña, la parrilla, por así decirlo, ¿no? O el altar. Todo un trabajo. Imagínese, hermano. Me hubiera gustado estar ahí, pero como expectante, ahí como mirando todo eso. Me maravillaría de todas esas cosas. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿No? Y acá no es como él desechó a Saúl, no habla de ese mismo sentido, sino que acá el desecharlo es que no reunía los requisitos. El otro fue desechado por otro motivo, ¿no? Porque desobedeció, porque nunca él siguió la dirección, digamos. Pero en este caso, él fue desechado porque no reunía los requisitos, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si nosotros entendiéramos eso, si pudiéramos entender que Dios mira tu corazón, ¿no? La sencillez del corazón, la humildad del corazón. El corazón no habla
del músculo, sino de los sentimientos, no de lo que sentimos. Si nosotros tuviéramos un corazón noble, sentimientos nobles, ¿no? Humildes, sencillos, pero si nuestro corazón sobre todo amaría a Dios, ¿no? Y si en nuestro corazón estaría satisfacer a Dios, ¿no? Por medio del cuerpo, por medio de la iglesia. Porque ¿qué quiere Dios? Dios quiere su cuerpo, Dios quiere su iglesia en la localidad. Y nosotros podemos, con el corazón correcto, nosotros le podemos edificar una iglesia a Dios en la localidad. Pero para eso tenemos que renunciar. No tenemos que renunciar a la vieja vida, al yo, ¿no? Y tiene que vivir Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. A ver, tenemos que renunciar a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis razonamientos y permitir a Dios que Él establezca los suyos. Tener un corazón como el que Dios tiene es tener los pensamientos de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Su cuerpo, su iglesia. Si no, leamos ahí en Juan 17, ¿no? Cuando Él oró al Padre por nosotros y Él les pidió al Padre que seamos uno, porque nosotros estamos para santificar el nombre del Señor. Tampoco eso se entiende. ¿Cómo puede ser que el nombre de Dios sea santificado por nosotros, que venimos del pecado, que venimos de la inmundicia? Nosotros, es como usted quiera limpiar un paño blanco con algo sucio, que viene de la suciedad. No, es más o menos así, pero sin embargo nosotros somos los que santificamos el nombre del Señor. Nosotros, Dios nos escogió a nosotros para que nosotros santifiquemos su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo le santificamos? Edificándole una iglesia. ¿Cómo la iglesia? Una iglesia unida, ¿no? Teniendo todo el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Señor. Entonces, la gente va a quedar maravillada de la iglesia local, ¿no? Cuando nosotros nos conformamos con 2, 3, 5, 10, 15, 100 hermanos en una congregación, todavía falta mucho para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que, por eso la unidad del cuerpo, por eso los hermanos nos tenemos que unir en una sola iglesia, ¿no? Para santificar el nombre del Señor. Y entonces dice que Dios no mira lo que está Dios no mira como el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Vio? ¿Y por qué nosotros conocemos la gracia y otros no la conocen? Porque Dios miró nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Sencillamente por eso. Sí, pero usted va a decir, pero mi corazón, no, pero Dios lo conocía mejor que nosotros, nuestro corazón. A pesar que teníamos todas esas cosas, ¿no? Allá en lo profundo allá, Dios sabía que nosotros íbamos a responder a esta gracia. Dios lo sabía y trató con nosotros, ¿no? Nos circuncidó, alguno usó el cuchillo afilado y en otro usó una piedra. ¿Vio? Más doloroso, pero logró la circuncisión. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido. Hizo luego pasar a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Yo? Alabado sea el Señor. Jehová no ha elegido a estos. Eran 7. El número 7 es el número de la perfección, no. Ah, sí, de la perfección. Fíjese. Pero no había ningún hombre perfecto, ¿no? Que Dios pudiera escoger para ponerlo como Israel, como rey sobre Israel. Tenía que venir un nuevo hombre, por así decirlo.
porque David es el número 8. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y entonces se fue a su casa. No, él no se iba, porque Dios le había dicho que de Isaí iba a escoger. Quiere decir que por eso estuvo correctamente la pregunta. Porque cualquiera de nosotros, bueno, son 7 hijos acá, me voy, Dios no escogió, pero él sabía que Dios le dijo a él que iba a escoger de los hijos de Isaí, iba a escoger para que sea rey sobre Israel. Entonces hizo la pregunta correcta. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Yo? Él sabía que había alguno más. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿No? El menor. Y era como que no era tenido en cuenta David en la familia, ¿vio? Era de la familia, pero era un poco, muy poco valorado David. Lo tenían para cuidar las ovejas. Y así muchas veces nosotros no nos sentimos muy amados, ¿no? Muy queridos por los hermanos, por las hermanas, pero Dios nos está teniendo en cuenta. Dios nos tiene en cuenta a nosotros. Aunque somos los más pequeños en la manera de pensar, ¿no? Aunque Pablo dice seamos maduros en el modo de pensar, ¿no? Pero no teniendo un alto concepto de mí como más de lo que debo tener en ese sentido, ¿no? Entonces dijo Samuel a Isaí: esos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Se ve que ellos eran pobres. No eran muy ricos ellos. Tenían animales, pero si hubieran tenido plata, un siervo estaría pastoreando las ovejas, pero estaba un hijo de la familia ahí, ¿no? Esto lo digo para que veamos de dónde Dios lo trajo. De la pobreza, Dios lo trajo a la abundancia, David. ¿No? A la abundancia. Y así Dios también nos quiere traer a nosotros la abundancia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser buenos administradores, no de lo que Dios nos bendice. Tenemos que administrarlo correctamente. Muchas veces por causa de la carne nosotros lo administramos mal, ¿no? Y eso trae pobreza. Bueno, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí él no estuvo, David, en el momento que Samuel santificó a Isaí y a sus hijos. Él no fue santificado, ¿no? Gloria David, sino porque él estaba cuidando las ovejas para participar del sacrificio del becerro. No estuvo allí él, sino que vino después. Envió pues él por él y le hizo entrar. Y era rubio de hermosos ojos. Y ahora usted me ve a mí y me dice: qué hermosos ojos que tiene el pastor. Pero no son esos los ojos hermosos, no, sino el entendimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Eso hace que yo tenga ojos hermosos. Hoy podemos decirle a una persona correctamente: usted tiene unos ojos hermosos. No porque lo tenga celeste, verde, sino por el entendimiento, por el buen entendimiento que tiene de la gracia de Dios, ¿no? Porque los ojos nos permiten, reflejan, dice que los ojos reflejan el estado del alma, ¿no? Los ojos por medio de los ojos se puede conocer lo que tiene la persona en su alma, en su corazón. ¿Vio? Y si nos guiamos por los ojos, usted me va a ver siempre, pero no son esos ojos que tiene que mirar, sino que los otros, ¿no? Y entonces, ¿cuántos hermanos con ojos hermosos, hermanas con ojos hermosos hay en la iglesia? ¿No? Como un buen entendimiento de la gracia de Dios, ¿no? Y ellos, aunque tengan la mirada así media, nosotros sabemos que nos están mirando con buenos ojos, por el entendimiento que tienen
de esta palabra de la gracia. Como decía la hermana Andrea, que es hermoso estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna falla, no vemos ninguna imperfección, porque los vemos en Cristo, pero no con los ojos naturales, sino con los ojos. Si nosotros analizamos con los ojos naturales, vamos a tropezar, no, porque ya estamos mirando lo que está delante de nosotros, ya no estamos mirando lo que está en el corazón, porque nosotros ahora miramos lo que está en el corazón ¿de quién? En el corazón de Dios. ¿Y cómo lo ve Dios al hermano? Lo ve en Cristo. Y entonces en Cristo no hay error, no hay imperfección. Los entendidos entenderán. Envió por él y le hizo entrar. Y era rubio de hermosos ojos y de buen parecer. ¿Vio? Era saludable. Una salud tenía David. No, pero acá nosotros estamos hablando de la salud espiritual. ¿No? Era saludable, como Jesús mismo. Jesús nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Y espiritualmente, ¿no? Nosotros nunca tenemos que enfermarnos. ¿Cómo nos vamos a enfermar? Si esta vida no se enferma. No, el cuerpo puede enfermarse, pero también podemos alcanzar la sanidad del cuerpo por medio de los méritos de Cristo, ¿no? Porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Amén. Pero espiritualmente enfermo, porque era de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, alabado sea el Señor. No, este es. Y bueno, ¿y Samuel qué hizo? Tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de los hermanos, en medio de los 7 hermanos. Lo puso sobre los 7. ¿No? Si hay 7 días, el día más importante es el 8. ¿No? El primer día de la semana, el 8. ¿No? La nueva creación, el 8. Ese es más importante que los 7. Y entonces dice: y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando dice que vino sobre David, dice que dejó a Samuel. El Espíritu dejó a Samuel para venir sobre David. Fíjese, hermano amado. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. No hay que apagar el Espíritu, porque el Espíritu se puede encender en otro lado. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Vio? Él, cuando lo apartó a David, sabiendo, porque él no le comentó por qué lo estaba apartando. No dice que él hizo mención de que por qué lo apartaba a David. No dice acá. Él lo apartó, lo ungió. Es como que le dedicó a David, ¿no? Más atención que al resto. Y lo ungió con aceite. Y ahí quedó la cosa. Pero Samuel sabía, ¿no?, que David era el futuro rey de Israel. Pero sus hermanos no lo sabían. Ni tampoco sabía su padre, ¿no? Imagínense. ¿Por qué? Porque Samuel no se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo? Porque se iba a enterar David, y David iba a venir, Saúl, perdón, iba a venir y iba a ser un desastre en la casa de Isaí. Porque acuérdense que ahora el Espíritu Santo había dejado a Saúl y ha venido sobre David. Entonces Samuel usó la sabiduría y no les contó, no se lo dijo. Pero Samuel sabía. Ahora, Samuel sabía que David había sido designado por Dios como rey de Israel, ¿no? ¿Y qué hizo? Se fue a su casa. Porque él sabía que de una manera u otra eso se iba a dar. Eso se iba a dar. Y entonces dice: y aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos a perfeccionar. Él la perfeccionará. Aquel que comenzó. Hermano, cayó fulano. Y el Señor sabrá. Si es del Señor, va a volver. Y el Señor va a hacer de un vaso de honra y no de deshonra. Dios lo hará. Y ahí nos lleva la gracia también. La gracia nos lleva a descansar en Dios. La gracia nos lleva a descansar en lo que Dios puede hacer.
no tratamos nosotros de hacer la obra de Dios, sino que le permitimos a Dios hacer su obra en nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Se entiende, hermano? Por eso, el saber que ponemos todo en las manos de Dios, descansamos en Dios, ¿no? Para el perfeccionamiento. Esta iglesia, no tenemos que preocuparnos si somos pocos. Si Dios quiere que seamos muchos, eso no lo va a detener nadie. No lo va a detener nadie eso. Y no siempre somos los mismos, porque está la vida de transformación. Y usted no siempre se cuenta con los mismos hermanos, aunque en los mismos cuerpos. No, pero los hermanos no son los mismos. No sé si se entiende. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, te invito a ponerse de pie. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Amén, aleluya. Vamos a orar para poder participar de la mesa del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, esta palabra tuya, Amén, que nos hace apreciar esta gracia maravillosa. Señor, no había nada en nosotros para que tú nos puedas escoger a nosotros. Absolutamente nada, pero sin embargo, Señor, tú nos escogiste. aleluya. Señor, para que hoy podamos ser salvos, para que podamos Amén, ser designados, Señor, por ti, a ser la esposa de tu amado Hijo, a ser miembro del cuerpo de tu Hijo, Señor. Gracias te damos, Padre. Ahora te pido que bendiga, Señor, que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén. Así como estamos, hermanos, vamos a participar de la mesa del Señor. Amén, hermano, damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 11. Alabado sea su nombre. Capítulo 11, versículo 27. Y dice así la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reináis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Hermano Fabio, pase, hermano Fabio, va a servir la mesa usted hoy. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor amado. Por este tu cuerpo. Aleluya, gloria a Que Dios. eres sentado, Señor, delante de tu pueblo, Amén. de tu iglesia, de tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Señor, bendecimos a todos los hermanos, Sí, Padre de la Señor, que gloria. van a participar Sí, de Señor. tu cuerpo, que puedan recibir Amén. todos los beneficios. Amén, Gloria a Señor. Señor, Dios. que Gloria a tu tu nombre. sacrificio fue y Gracias, alcanzó, Señor. amado. Amén. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que
así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Podemos participar todos aquí. Amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor. Gracias, Señor, porque anunciamos tu muerte hasta que tú vengas, Señor. Amén, Gracias. gloria a Dios, aleluya, alabado sea su Gracias, nombre. Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo amado, Señor. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta Amén, sangre Señor. que fue derramada, Señor, Gracias, Señor. por todos nosotros. Amén. Gracias por la sangre del nuevo pacto. Por medio de ella, Señor, todo aquel que cree, no, y declara con su boca, cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, puede ser salvo. Puede alcanzar la salvación, la vida eterna, la inmortalidad, la justificación. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta es la sangre que borró todos nuestros pecados. Amén, Señor. Gracias. Señor, y el acta de los decretos que estaban contra de nosotros fue deshecha. Aleluya, gloria a Señor, Dios. gracias porque esta sangre nos limpió, nos santificó, nos purificó. Señor, y por medio de esta sangre, Señor, tenemos entrada Gracias. en el lugar santísimo. Gloria a Dios. A ti sea la gloria, Padre, Sí, Señor. y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto hacer todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Podemos participar, hermano. Amén. Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí.
participado de tu sangre y de tu cuerpo, y de tu sangre, Señor. Gracias, Señor amado, porque ahora, Señor, realmente hemos sido bendecidos por esta participación, Señor, y nos apropiamos, Señor, de todos los beneficios que hay en ellos. Padre Santo, gracias por haber permitido que tu Hijo, Señor, muriera en el madero. Gracias, Señor, por haber ofrendado tu vida, porque nadie la tomó, sino que tú la ofrendaste, Señor. Oh, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor, les llevaste, Señor, todas nuestras imperfecciones, porque tú llevaste, Señor, todas aquellas cosas que impedían que nosotros pudiéramos manifestar la vida del nuevo hombre, tú las llevaste a la cruz. Y ahora podemos vivir esta vida nueva, y esta vida nueva se puede manifestar en nuestros cuerpos humanos. Gracias, Señor, como tú tenemos la divinidad y tenemos la humanidad nosotros. Señor, gracias porque ahora podemos reconciliar a los hombres contigo, Señor amado. Bendecido sea tu nombre, gracias, Padre, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida para la vida eterna, Señor, y jamás pueden ser borrados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado, hermanos. Amén.